Llegaste al final de este curso. Eso implica que ya estás por delante del 83% de las organizaciones que aún no tienen un proceso estructurado y siguen improvisando. Así que felicitaciones. Antes de que cerremos esta etapa, quiero que te hagas algunas últimas preguntas. Decime, si mañana ingresara un nuevo empleado a tu empresa, ¿tendría una experiencia clara, fluida y bien guiada? ¿O esa persona pasaría días o semanas incluso perdido tratando de descifrar cómo funcionan las cosas? Si después de todo lo que vimos en este curso todavía no tenés una respuesta firme, hoy vamos a solucionar eso. Porque lo que no queremos es que después de haber invertido tiempo en este curso, tu onboarding siga siendo un punto débil en tu organización. Así que hoy vamos a ver cómo vamos a evitar eso y transformar tu onboarding en un proceso que sea medible, optimizable y escalable con Expansi. En esta última lección vamos a abordar los aspectos que definen un onboarding exitoso de un onboarding que no lo es. Vamos a ver el error más grave que podés cometer en este proceso y las métricas que realmente importan cuando estás haciendo esto. Y sobre todo, cómo transformar eso que aprendiste en acción concreta. Para acompañar esta lección te dejo dos recursos descargables: el checklist de optimización del onboarding digital y un ejemplo de reporte de métricas con Expansi. Ahora sí vamos a cerrar este curso como corresponde. Hablemos del mayor error que puede destruir tu onboarding digital. Te sorprendería saber cuántas empresas invierten tiempo y esfuerzo en digitalizar su onboarding solo para darse cuenta de que siguen teniendo los mismos problemas de siempre. El 20% de los empleados renuncia en los primeros 45 días si el onboarding no es claro ni es estructurado. Y lo más preocupante es que el 83% de los responsables de recursos humanos admiten que su onboarding necesita mejoras. Pero son estas mismas personas las que no saben por dónde comenzar. La razón es que no tienen procesos medidos. Y por ende, si no medís, no sabes cuál es el punto donde es que el proceso está fallando. Y si no sabes que está fallando, claramente no puede corregirse. Y si no corregís, seguís perdiendo empleados, productividad y, por supuesto, dinero. Así que imagínate esta situación. Imagina que implementaste un onboarding digital. Tenés PDFs, tenés videos, tenés reuniones por Zoom, pero en 3 meses la mitad de los nuevos empleados ya no está. Hablemos de qué es lo que podría estar pasando. Lo primero es que no sabes si completaron o no el onboarding. No sabes si realmente aprendieron lo que necesitaban. No sabes en qué parte de todo ese proceso de onboarding que armaste fue donde se perdieron. Y es que si no medimos desde el principio, estás caminando a ciegas. Así que hablemos de las métricas clave para saber si tu onboarding está funcionando. Para que un onboarding sea eficiente, hay que medirlo. Y hay 5 métricas clave que te van a decir sin lugar a dudas si está funcionando o no. La primera métrica es la tasa de finalización del onboarding. Este es el primer indicador que te dice si tu proceso está funcionando o no. ¿Cuántos empleados completaron ese proceso? Si menos del 90% de tus empleados está finalizando el proceso, entonces algo está fallando. O es muy largo, o es confuso, o no tiene retención, o no se le da la prioridad necesaria. La segunda métrica es el tiempo promedio de finalización. ¿Cuánto tardan en completar el proceso de onboarding? No todos los empleados completan el onboarding al mismo ritmo, pero si en tu empresa hay empleados que terminan en 3 días y otros que tardan 3 semanas, hay inconsistencias en la experiencia y hay que revisar las dos puntas, el que termina en 3 días y el que termina en 3 meses. La tercera métrica es el engagement de contenido. ¿Qué módulos son los que tus empleados están viendo más y cuáles son los módulos que se están saltando? ¿Todos los módulos del onboarding son igual de efectivos? Seguramente algunos generan más interés mientras que otros módulos son abandonados a la mitad. ¿Qué módulos son los que se ven más en tu academia? ¿Cuáles tienen mayor tasa de abandono? Si un video tiene 80% de abandono, o es demasiado largo o es irrelevante. La cuarta métrica son las dudas o preguntas más frecuentes. ¿Qué partes de tu onboarding generan más confusión? Si todos los empleados repiten la misma pregunta después de ver un módulo, entonces algo no quedó claro en ese onboarding. Hay que identificar estas preguntas claves para poder ajustar el contenido del onboarding y así hacer mejora continua para cada vez hacerlo más autónomo. La quinta métrica probablemente es la más crítica y es la retención después de 90 días. Este es un indicador que indica
cuántos empleados que pasaron por el proceso de onboarding que creaste siguen en tu empresa después de 3 meses. Si el 40% renunció en ese periodo, entonces el onboarding no está cumpliendo la función, no está siendo eficiente y hay que revisarlo. Ahora contame, ¿cómo medís vos esto en tu empresa? ¿Y cómo haces para medirlo sin utilizar encuestas, plantillas, Google Forms y Google Sheets infinitos? Hablemos de cómo las empresas más inteligentes están resolviendo esto. Y es que la mayoría de las empresas intentan medir su onboarding de manera manual usando encuestas de Google Forms, planillas de Google Sheets y reuniones con feedback. El problema con esto es que es lento y los datos llegan tarde. La información se pierde dentro del proceso. Así que las empresas que realmente están optimizando su onboarding no lo hacen manualmente. Te presento a continuación 2 casos reales. El primero es de una empresa de tecnología que tenía su onboarding digitalizado, pero no sabían si los empleados realmente lo completaban. Así que implementaron un seguimiento automático en tiempo real dentro de una plataforma LMS y descubrieron que un módulo en particular tenía una tasa de abandono altísima. Así que ese módulo, que de repente era más técnico, lo dividimos en partes más cortas. Y así aumentaron la tasa de finalización en un 35%. Después está el caso de una franquicia de retail. En esta franquicia, el problema era que no sabían qué partes del onboarding generaban más dudas. Así que implementaron módulos interactivos que tenían preguntas clave y así lograron reducir las dudas de sus empleados en un 40%. El patrón común entre estos 2 ejemplos es que no perdieron el tiempo en plantillas manuales y crearon sinergia con Expansi para poder medir automáticamente el progreso de cada empleado y poder mostrarlo en tiempo real. ¿Mostrar en tiempo real qué cosas? Por supuesto, qué parte del onboarding está funcionando y qué parte del onboarding no. Así que ahora que entendiste por qué es fundamental medir, es momento de que lo apliques en tu empresa. Descarga el checklist de evaluación del onboarding digital para que puedas identificar en qué punto estás hoy. Te invito a que midas las 5 métricas clave en tu propia empresa y puedas descubrir vos mismo si tu onboarding necesita ajustes urgentes. Y por supuesto, si querés dejar de hacer esto manualmente, te invito a que converses conmigo en una sesión de claridad en el link de la descripción. Con nuestro servicio de Expansi podés tener una academia digital 100% para tu empresa, llave en mano y medir en tiempo real quién completa cada módulo, cuánto tarda, hacemos la grabación, la edición, todo lo que es el contenido descargable, todo lo hacemos por vos, para tu empresa y para siempre. Además, por supuesto, de que hacemos los procedimientos de esas tareas operativas que tus empleados tienen que aprender. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestro método instruccional específico, que es el método Active. Te dejo ese video acá arriba para que puedas ver cómo aplicarlo también. Así que te invito a que apliques y te contactes con nosotros hoy mismo para que veamos juntos qué podemos hacer por vos. Deja un comentario o escribinos para comenzar. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por ser parte de ese 80% que está transformando la industria. Nos vemos pronto, mi nombre es Mar Bondati y hasta el próximo video.